Así que nosotros decimos que cuando hablamos de la profecía, hablamos de Cristo. Sin Cristo no hay profecía. Así entonces encontramos la figura del Mesías que es expuesta en cada página de la Escritura. Y escuche, en cada metáfora, en cada figura se dirige y se hace mención de Él. Sin duda alguna vemos que se menciona directamente a Él. Enfrente está el asunto. Entonces así podemos decir lo siguiente: Cristo es la máxima y única explicación de cada elemento y su propósito. Cristo es la explicación máxima de todo lo que nosotros tenemos. Aquí es donde Romanos capítulo 11, versículo 36, tiene que tomar su lugar, y el apóstol Pablo, cuando está hablando acerca de Cristo y su importancia, dice en Romanos 11, 36, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Y termina con una doxología maravillosa: a Él sea la gloria por siempre. Amén. Todo redunda, todo se centraliza, todo se dirige directo hacia Cristo, de tal manera que entonces la finalidad de la profecía en general es Cristo. Así que aquí vamos entonces a analizar a Cristo en las profecías. En primer lugar, tenemos que decir que la Biblia, este libro hermoso que nosotros tenemos, ya sea en libro o allí dentro de nuestros celulares ahora con esta novedad, son contundentes sus evidencias que demuestran su autenticidad. Cuando nosotros queremos saber por qué la Biblia es verdad, por qué la Biblia es auténtica, hay una razón sobre todas, que es que las profecías fueron cumplidas. Todas las profecías que fueron escritas en este libro fueron cumplidas al pie de la letra, al momento adecuado, para que nosotros pudiéramos tener la confianza de que Dios ha mandado un documento confiable completamente, que podemos nosotros depositar una confianza plena. Y esto es muy particular, porque ninguna otra religión tiene algo semejante. Ni en los escritos de Buda, ni en los escritos hindúes o los escritos musulmanes encontramos que haya esta novedad de que profecías se cumplen con respecto a su Mesías o con respecto a lo que dicen acerca de su religión. Solamente la Biblia está compuesta por 30% de profecías. Escuche, todo este libro, el 30% son profecías cumplidas directamente según lo que había dispuesto la palabra del Señor. Y ahora, esto no es de extrañarnos cuando vemos nosotros cuál fue la condición divina para poder diferenciar la verdadera profecía de la falsa profecía. Escribió Moisés en Deuteronomio capítulo 18 versículos 21 y 22. Escuchen, tal vez se pregunten: ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, entonces ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Así que encontramos que el mismo Señor había dicho que la condición para que nosotros confiáramos en un profeta o en su profecía es que se cumpliera su profecía. Esto vale la pena analizarlo cuando nosotros hablamos de las profecías que dijo el Señor Jesús allí en Mateo 24, Lucas 13, en Marcos 13 o en Lucas capítulo 21, y que supuestamente está esperando la iglesia un cumplimiento futuro. Diríamos entonces que se incumple esto. Jesús como profeta, el mayor de los profetas, tendría que tener la credibilidad de que en el tiempo cuando Él dijo que se cumpliría, se cumplió. Y Él lo dijo: no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que la garantía es el cumplimiento. Podemos entonces decir lo siguiente: los profetas verdaderos de Dios tenían que ser infalibles y cumplirse perfectamente sus profecías. No podían dejar un porcentaje sin cumplir. Se tenía que cumplir al pie de la letra
para que entonces fueran verificados como verdaderos profetas. Así que, regresando a la finalidad de la profecía, decimos que Cristo es el tema central de las Escrituras. Cristo es el tema central de la Biblia. Las profecías concernientes a Cristo que encontramos en el Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento al pie de la letra. Ahora, aquí es donde yo quiero que me ayuden algunas personas. Mi hermano Daniel, si me ayuda, por favor, buscando estas citas. Mi hermana Male, por favor. Aquí mi hermana Esther, si me ayuda también con estos pasajes. Mi hermano Benjamín, ayúdame por favor con estos pasajes. Gracias. Y mi hermana Claudia, pásenselo por favor, ella no puede venir hasta acá, con los siguientes pasajes. Y están divididos más o menos por libros y quiero que los lean de manera alta, de manera fuerte, para que se escuchen por todos. Y vamos a ver lo que Sugel Michelem, un pastor reformado de República Dominicana, sintetiza con respecto a la profecía de Cristo. Y escuchen, solamente hace 32 referencias bíblicas acerca de las profecías que se cumplieron al pie de la letra según lo que manifestó la palabra de Dios. 32 profecías. Los que estamos sin tener alguna cita, escuchen con atención lo que dice cada una de estas 32 profecías. Nos vamos a tomar un poco de tiempo, pero escuchen, al final, cuando hayamos escuchado cada una de estas citas, nos vamos a dar cuenta por qué el Señor Jesús en Lucas 24 les decía a sus discípulos: todo habló de mí, todo hablaba acerca de mí según lo que estaba escrito. En primer lugar, número 1, y ahí está un número y después está una cita, el número es el número de su participación según la cita, y vamos, entonces van leyendo la cita que se sugiere. En primer lugar, número 1, Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Bien, este pasaje es muy extenso como para explicar una sola profecía, pero vamos a tomar solamente una y podemos ver en primer lugar que se anuncia que el Salvador vendría de la descendencia de la mujer. Es decir, es humano. No es un ser angélico que haya encarnado. Es un ser humano como usted, como yo, que tenía la cualidad de ser también Dios. Así que empieza a marcarnos que Él pertenece a la raza humana. El número 2 es Génesis 22:18. Puesto que le has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y aquí está hablando de Abraham, el amigo de Dios. No sería solamente de la raza humana, sino específicamente sería de la familia de Abraham, según lo que dice Génesis 22:18. Número 3, encontramos que Abraham tuvo 2 hijos, pero según Génesis 21:12, dice que el Mesías sería de la descendencia de Isaac. ¿Qué dice Génesis 21:12? Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava, hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Muy bien, Abraham había tenido 2 hijos, Ismael e Isaac. Y le queda muy claro entonces a Abraham que tendría la descendencia sería por medio de Isaac, el hijo de la promesa, según lo había establecido la palabra de Dios. Así que vamos tramando poco a poco las profecías para ver si es verdaderamente Cristo el Mesías esperado. En número 4 vemos a Isaac, que tuvo 2 hijos. Y dice Números 24:17. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá de Israel, aplastará los sienes de Moab y cráneo todos los hijos de Seth. Muy bien, lo que dice la palabra de Dios es que también entonces este hombre tuvo 2 hijos, Isaac, que se llamaron Esaú y Jacob, y en ese momento dice simplemente que el Mesías vendría por parte de Jacob, no de Esaú, de Jacob. Es específico y es claro. En número 5 vemos que Jacob tuvo 12 hijos. Tuvo 12 hijos, pero según Génesis 49:10
dice que el Mesías vendría solo de uno de sus hijos. ¿Qué dice Génesis 49:10? Excepto no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando. El tercero de sus hijos, sí, el tercero de sus hijos, o cuarto de sus hijos, yo no me acuerdo exactamente, Judá, sería entonces el que seguiría en sucesión para ver entonces el nacimiento del Señor Jesús. Hay otra cita, Miqueas 5:2, que es muy interesante y que habla también acerca de que vendría el Mesías por medio de este hombre Judá. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Bien, Judá. Así que no es de los dos hermanos, sino solamente de uno de ellos, que se llama Judá. En sexto lugar, número 6, encontramos en Isaías capítulo 11, versículo 1, que sería de la familia de Isaí. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Bien, entonces habla acerca de que uno de los descendientes de Judá, un tal Isaí, sería entonces el que seguiría la línea para llegar al bendito Salvador. En número 7, entonces encontramos que Isaí, sin embargo, tuvo 8 hijos. 8 hijos, pero dice que solo el Mesías vendría descendiendo de David, que sería el más pequeño de sus hijos. ¿Qué dice Jeremías 23:5? ¿A quién le tocó Jeremías 23:5? Allí en sus papelitos, el número 7. Sí, adelante. Pues acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Así que es David el que viene a ser señalado como uno de los hijos de Isaí, por cierto, el más pequeño de los 8, y que dice que de él vendría el Salvador. En número 8 encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 14, una particularidad que nacería de una joven virgen. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Así que cuando nosotros vemos el nacimiento del Señor Jesús en los evangelios, los evangelistas pudieron dar testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, porque estaba cumpliendo con las profecías una por una, puntualmente, según lo que estamos viendo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. En número 9 encontramos en Daniel 9, capítulo 9, versículos 24 al 27, el tiempo de su venida. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, cuando está hablando el profeta Daniel y está recibiendo esta información que por cierto ya analizamos en el discipulado cuando estudiamos este tema de las 70 semanas, habla acerca de 490 años que suceden desde el momento del levantamiento de las murallas hasta que el Mesías está entrando en su ministerio, en su bautismo, y que se cumplen exactamente
tiempo por tiempo, segundo por segundo, según había sido dispuesto en la profecía de Daniel. Así que encontramos entonces esta maravilla que la profecía está dirigiendo nuestros ojos a la consumación de la profecía que es Jesucristo. En número 10, en Miqueas capítulo 5, versículo 2 que ya leímos, vemos que nacería en Belén. Miqueas 5:2. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el gobernador a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta los tiempos inmemoriales. Hace algún tiempo estaba yo platicando con un hermano muy apreciado en Cristo y decía que realmente estaban con muy poca información o con nula información los judíos con respecto a la llegada del Mesías y que los sorprendió. Y yo le pude decir, no, te equivocas. Si ellos hubieran estudiado la información de la palabra de Dios según lo que había establecido el Señor en las profecías y por medio de los profetas, sabrían incluso la hora de la llegada del Mesías. No podrían ser sorprendidos porque el Señor fue específico en el lugar, en los momentos de quién vendría el Salvador, porque la profecía está dirigida hacia Cristo. ¿Para qué tenemos tanta información en la palabra de Dios? Para que nuestra fe crezca, para que nosotros veamos que es confiable la palabra de Dios. Número 11, el Salmo 72, versículo 10, habla de que en su nacimiento vinieron personas importantes del oriente que le trajeron regalos. ¿Qué dice Salmo 72, 10? Los reyes occidentales de Taxis y de otras tierras distantes le llevaron tributo. Los reyes orientales de Saba y de Seba le llevaron regalos. Cuando menos 1000 años antes de que naciera Jesucristo fuera escrito esto, cuando menos. Y ya sabían que vendrían entonces personajes importantes que nosotros conocemos como los magos de Oriente, con sus bendiciones, con sus regalos, reconociendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra vez hablando de este amigo, le decía, si vinieron gentiles de fuera y conocían la profecía, era obligatorio para el pueblo de Israel conocer sus propias profecías y a sus propios profetas. En 12º lugar, número 12, Jeremías capítulo 31, versículo 15, dice que en su nacimiento habría una tragedia. Habría una matanza de niños terrible. ¿Qué dice Jeremías 31, 15? Así dice el Señor: se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Cuando Herodes se enteró de que los magos de Oriente, según lo que narra Lucas, venían buscando al rey, él se preocupó porque estaba muy acomodado en ese reino que había usurpado. Él no tenía derecho a ese trono, era de otra nacionalidad. Y entonces dice que decide matar a todos los niños pequeños de 2 años abajo. Estaba predicho según lo que estaba escrito en Jeremías. Nada que sorprender. Por eso entonces tuvieron que emprender la huida José y María con el niño Jesús en brazos para irse a asistir en Egipto. Número 13, encontramos en 2 citas, Isaías 43 y Malaquías 3:1, que se predice que cuando el Señor se hiciera presente, antes habría un mensajero. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Unos 700 años antes de Cristo se escribió esto. Hay una voz que clama en el desierto. Juan el Bautista pudo decir, yo soy esa voz que clama en el desierto. En Malaquías capítulo 3 versículo 1 dice: el Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor, quien de ustedes buscan. Vendrá el mensajero quien ustedes buscan, del pacto a quien ustedes se complacen. Dice la palabra de Dios entonces en Malaquías, uno de los profetas, antes de los 400 años de silencio, que vendría antes un mensajero, y ese sería el que llamaría la atención acerca del Mesías, que viene detrás y que entraría en el templo como el dueño de la adoración. En número 14
En Isaías capítulo 9:1 encontramos que entonces su ministerio, el ministerio de Jesús, comenzaría en un lugar, en Galilea. Isaías 9:1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino del tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y dice la palabra de Dios que en ese lugar de Galilea de los gentiles, Capernaum, Dios llamó a sus primeros discípulos. Jesucristo llamó a los primeros discípulos, a Juan, a Pedro y a Santiago. Ese lugar que era despreciado, que era un lugar más o menos oscuro por encontrarse geográficamente en una hondonada, dice que de pronto vio resplandecer luz, porque Jesucristo estaba presente. Número 15, Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6, dice que durante su ministerio llevaría a cabo grandes milagros. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Juan el Bautista, cuando estaba encarcelado, después de que había terminado con su trabajo profético acerca del Salvador, mandó a preguntarle a Jesucristo si era él el que tendría que venir o tendrían que esperar a otro. Y entonces dice que a sus discípulos los lleva hasta donde está trabajando el Señor Jesús y ve cómo impone las manos y los ciegos miran y los mudos hablan, y entonces les dice: vayan y cuéntenle. ¿Qué le van a contar? Lo que había sido escrito por Isaías. Él había predicho que ese Salvador, ese Mesías, haría grandes proezas, grandes milagros que serían la prueba de que Él era el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Número 16, el Salmo 78, versículo 2, habla de que Jesús hablaría de una forma muy especial. Utilizaría parábolas para enseñar. Porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Así que de pronto los discípulos le dijeron: Señor, ¿por qué les hablas así? Ellos le pedían la explicación de las parábolas, porque así estaba escrito. Jesucristo modelaba su vida de acuerdo a la Escritura. Número 17, en Zacarías 9:9, dice que Jesús entraría a Jerusalén en ese domingo de Ramos, ¿se acuerda? Sobre un pollino de asna. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que cuando lo vieron entrar, tenían que tener en su mente la profecía que había sido dictada por Zacarías. Unos 400 y tantos años antes, él estaba diciendo: lo van a reconocer cuando él entre en el símbolo de la paz en el Medio Oriente. En un asno, en un pequeño burro, el hijo de una burrita, entrando en su gloria y en su majestad. Número 18, en el Salmo 118, versículo 22, sin embargo, dice que sería rechazado por los judíos. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Los constructores. Está hablando de aquellos que sirvieron para construir piedra a piedra, los hijos de Abraham, los hijos de Isaac, los hijos de Jacob, los hijos de Judá, que dice que en lugar de que pudieran completar la construcción con la piedra principal, la rechazan. Son acreedores entonces por eso al rechazo del Señor en el año 70. Estaba escrito. Número 19, en Salmos 41, versículo 9, dice que también, sin embargo, sería traicionado por sus amigos. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. ¿Se acuerdan de la traición? Judas, uno de los beneficiados de su movimiento, Pedro, traicionándolo, negándolo, los discípulos huyendo.
Estaba escrito por la palabra de Dios miles de años antes de que sucediera, porque la profecía está centrada en Cristo. En número 20, Zacarías capítulo 11, versículo 12, dice que sería vendido por un precio. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadme. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. Zacarías, unos 400 o 500 años antes, había profetizado que había de costar 30 piezas de plata, lo que le darían a Judas. En número 21, en Zacarías 11:13, dice que ese dinero, sin embargo, sería arrojado en la casa del Señor. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Se acuerdan que cuando Judas entró este remordimiento y él reconoció que había entregado a un hombre justo, dice que fue a devolver las monedas, y entonces los otros, dice que compraron, por cierto, el campo del alfarero, donde fue sepultado Judas al momento de morir? Ya lo había profetizado Zacarías. Ese dinero sería un dinero maldito. El número 22, en Zacarías capítulo 13, versículo 7, dice que estoy en número 22, sería abandonado por sus amigos. 13:7 de Zacarías. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y será dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeños. Así que no solamente el salmista lo dijo también Zacarías, que aquella desunión que llegaría después de que Jesucristo fuera apresado sería el resultado de la falta de fe y el desánimo tan tremendo de los discípulos escondidos por causa de toda esta persecución que comenzó para Cristo. El número 23, Salmos 35, versículo 11, dice que sería en su juicio acusado por testigos falsos. Testigos maliciosos testifican en mi contra y me acusan de crímenes que desconozco por completo. El salmista está exclamando algo que para él es su experiencia. Me están acusando de cosas que ni siquiera conozco. Dice la palabra de Dios que los que estaban allí como testigos falsos ni siquiera se ponían bien de acuerdo entre ellos. Estaba predicho en la palabra de Dios. Número 24 dice que también sería golpeado y escupido, según Isaías 56. De mi cuerpo a los seguidores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de insultos. Así que lo escupieron, lo golpearon, incluso está hablando de que él tenía barba. Dice que lo jaloneaban y lo golpeaban. Sabían bien entonces de quién se estaba tratando. En número 25, el Salmo 22, versículos 7 y 8 dice que también sería escarnecido, es decir, sería motivo de burlas. Y todos los que me ven y se burlan de mí sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen: este es el Señor, este es el que confía en el Señor, entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. ¿Se acuerdan de las burlas de los fariseos y de los religiosos? Si tú eres el Mesías, bájate de aquí, sálvate a ti mismo, salva a otros. No puedes salvarse a sí mismo. Las palabras exactas según estaban descritas por el salmista. El número 26 dice en Salmos 22, versículo 16, que sus pies y sus manos serían traspasados. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorralaba, han atravesado mis manos y mis pies. Ahora, yo nunca leí en la historia de David que efectivamente le hubieran traspasado las manos y los pies. No estaba hablando de él. Estaba siendo dirigido para hablar del Mesías, para hablar de la profecía de Jesucristo en la cruz, siendo traspasado por los clavos en lugar nuestro. Número 27, en Isaías capítulo 53, 12, en su primera parte solamente, dice que sería muerto entre malhechores.
tanto yo le daré parte con los grandes, y por los fuertes repartirá despojos. Hasta ahí, por favor. Dice que entonces estaría allí dispuesto en medio de malhechores, y Cristo, si usted se acuerda, fue crucificado entre dos ladrones. Isaías lo había visto. En número 28, Isaías 53, 12, ahora su segunda parte, pero dice también que oraría por sus perseguidores. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice que fue muerto entre transgresores, entre pecadores, pero oró por ellos. ¿Se acuerda que la primera frase que dijo el Señor Jesús ya estando en la cruz fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Pidió por ellos, oró por ellos, y lo vemos entonces reflejado según lo que Isaías decía. Número 29, en Salmos 22, 18, dice que también allí en la cruz se repartirían sus vestidos. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi lomo. ¿Se acuerdan que tenía un manto que prefirieron no cortar, sino que se lo echaron en suertes para ver quién se lo quedaba? Estaba escrito en la palabra de Dios. Número 30, el Salmo 69, versículo 21, dice que en su sed le darían a beber algo. En cambio de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. ¿Se acuerda que le ofrecieron vinagre combinado con alguna especia para que pudieran adormecerlo? Dice que cuando él lo prueba, lo rechaza, porque él quería estar pleno en su sufrimiento, en sus facultades. Estaba escrito según la palabra de Dios 1000 años antes de que sucediera. Número 31, el Salmo 22:1 dice que en la cruz sufriría el desamparo de Dios el Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Eli, Eli, lama sabachthani. Este grito estaba escrito 1000 años antes y nos demuestra que definitivamente la profecía estaba hablando de Jesucristo. Allí empezó la burla inmediatamente. Está hablándole a Elías, porque creían que Elías era el santo patrono de los casos desesperados. Sí, también los judíos tenían sus santos patronos. Pero él estaba haciendo referencia a la Escritura. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué, Dios, me has dejado? Por último, 32, en Isaías 53, 9, habla de su sepultura. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y entonces cerramos este periodo de profecías cuando dice que José de Arimatea, un hombre adinerado, pidió el cuerpo del Señor y puso el cuerpo del Señor en una tumba recién cavada, según lo que había sido estipulado por Isaías 700 años antes de que sucediera. Aquí solamente, hermanos míos, tenemos 32 profecías que se cumplieron al pie de la letra en la vida y ministerio del Señor Jesús. Solamente 32 profecías, y lo tengo que decir, no son todas, porque tan solo el Nuevo Testamento refiere 90 profecías acerca de Cristo y 300 referencias mesiánicas que se cumplieron también. Así que la información es gigantesca cuando nosotros vamos a este libro para tratar de verificar si es verdad, y lo que nos muestra es el cumplimiento total de todas las profecías según fue dispuesto por el Señor en su tiempo y en su forma. Hay un hombre, Peter Stoner, que toma 48 de estas profecías y dice, él calcula que las posibilidades para que se cumplan en un solo hombre todas estas profecías son cuando menos una en 10 con una elevación de 157 de potencia. Es decir, tendría que poner usted un número 10 con 157 ceros. Esa es la posibilidad de que se cumplieran en un solo cero. Estamos hablando de un número tan elevado que nuestras mentes ni siquiera pueden calcular. No había posibilidades que se cumplieran sino solamente en Cristo.
Y cuando hablamos de Cristo y hablamos de estas profecías, decimos que son únicamente las que se refieren a su persona. Habría que ver todas las que rodean alrededor, encuadrando un cuadro maravilloso acerca de la profecía. Así que lo que Dios hizo es que se encargó de que hubiera evidencias muy claras de la inspiración de su palabra. Cuando yo veo que se cumplió profecía tras profecía, promesa tras promesa, son las pruebas que necesitábamos para reconocer al Mesías. Déjeme concluir de esta manera. Cuando hablamos de las profecías, hablamos de la abrumadora evidencia que señala que la Biblia es un documento sumamente confiable. Estamos hablando de existencia, y este es Cristo. Cuando hablamos acerca de la finalidad de la profecía, podemos decir lo mismo que dijeron los escritores bíblicos: todo será cumplido. Padre, te agradecemos entonces, porque es maravilloso poder verificar que todo lo has cumplido en Jesucristo nuestro Señor, porque no ha faltado ninguna de tus buenas promesas que pudieran aportar para nosotros fe, confianza, seguridad, para que nosotros, Señor, pudiéramos estar tranquilos sabiendo que nuestra fe está en buen sitio, salvaguardada por tu verdad y por tu palabra. Hoy te agradecemos, Señor, por este momento, cuando estudiamos nosotros apenas unas pocas de referencias que la palabra tuya hace con respecto a Cristo y toda la promesa. Nos regocijamos, Señor, porque tú has comprobado que eres fiel y que tu fidelidad permanece para siempre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, y te pedimos que nos ayudes a analizar con más cuidado cada una de estas promesas para apropiarlas a nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús.